Hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Conocer las dificultades de las personas autistas es un paso importante para ayudarles. Se puede hacer desde todos los ámbitos y uno importante es el de la investigación. Yolanda de Diego es doctora en Biología Molecular y Celular e investigadora en el IBIMA, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Hola Yolanda, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Yolanda viene con una muy buena noticia que no vamos a desvelar de momento, pero que vamos a contar también en esta entrevista. Está Yolanda en un equipo de investigación que lleva mucho tiempo investigando en torno al autismo y con resultados, ¿no? Sí, llevamos, en mi caso, los últimos 25 años trabajando a veces aquí en Andalucía y a veces fuera, porque sabes que en investigación muchas veces tenemos que salir al extranjero para poder hacer aquellas partes de la investigación que tenemos que hacer, ¿no? Y en mi caso, pues he estado aquí en Sevilla 11 años, 2 años y medio en Rotterdam y ya 20 años en Málaga. Bueno. O sea, que llevo ya una temporadita. En Málaga, además, liderando un equipo importante que está trabajando mucho sobre la investigación sobre autismo. Estoy resistiéndome para dar la buena noticia que han recibido, pero bueno, vamos a ir por parte, vamos a situarnos. ¿Cómo detecta una familia, unos padres que su hijo tiene autismo? ¿Cuáles son los síntomas que observa? Sí, el autismo en principio no tenemos casi ni que llamarle así, porque no es una patología, sino es un espectro, ¿no? Es una sintomatología que aparece en trastornos del neurodesarrollo y que se han catalogado como trastorno del espectro autista cada vez más amplio, y eso hace que también haya aumentado el número de personas con esta condición. Y la forma de detectarlo es que hay niños que durante su desarrollo, en los primeros 3 años de vida, tienen una serie de alteraciones o cambios que son distintos a la normalidad, entre ellos la relación social, el retraso en el lenguaje, los problemas de comportamiento. Son características que pueden darte la voz de alarma, ¿no? Es decir, ¿cuándo tiene que empezar a preocuparse unos padres si ve que su hijo no habla, por ejemplo, no empieza a hablar? ¿En qué momento debe empezar a preocuparse? Cuanto antes nos preocupemos, mejor para la evolución del paciente. Entonces, a veces es mejor no pasar desapercibido aquellos síntomas que pueden estar diciéndote algo no va bien, ¿no? Que puede ser un niño que con su madre tiene pues cierto desapego, que no hay una buena conexión visual, que es un niño que es muy irritable, que con los demás niños de su edad tampoco tiene una interacción muy frecuente, como si no le interesase qué es lo que está pasando en el entorno a esa edad, y niños que a veces entran en rabietas de forma súbita y sin que haya pasado a lo mejor algo que te digas tú, pues esto es lo que lo determina, ¿no? Niños que tienen problemas o dificultades para el lenguaje, y todo eso pues en conjunto te puede decir, pues voy a consultar con un profesional que me oriente si este niño necesita a lo mejor atención temprana, que es lo que el programa de atención temprana le va a ayudar a superar esas dificultades. Sabemos, Yolanda, que no está tratando directamente con los padres, con las familias, pero ¿cuál es la reacción normalmente cuando ocurre esto? Cuando unos padres se encuentran con un niño que podría desarrollar o podría tener un trastorno del espectro autista. Pues uno puede a veces intentar eludirlo, ¿no? Esto no está pasando. Otras veces se sobrepreocupa, ¿no? Y ya desde muy pequeñitos, niños con 8 o 9 meses, ya los padres están sobrepreocupados, a este niño le pasa algo, que a veces es verdad que le está pasando, pero otras veces son pequeñas dificultades que se superan con unos meses. Y a veces cuando ya el trastorno es muy evidente, pues es porque a mí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes? Esa situación de incertidumbre, cómo va a evolucionar, que ni siquiera a veces podemos responderles, ¿no? Con el conocimiento que tenemos en la actualidad. Pero de todas formas imagino que el hecho ya de encontrarse con profesionales que están investigando da cierta tranquilidad a los padres, ¿no? Sí, también hay profesionales sanitarios, profesionales educativos que están muy bien formados en esta condición, en estos trastornos, y que les van a apoyar, ¿no? Les van a dar orientación, les van a dar apoyo, y lo que se intenta actualmente es que esa transición entre que te dan o no te dan un diagnóstico o el niño supera esas dificultades, puedas estar un poquito más tranquilo. Yolanda ha dado un dato hace un momentito, casi de pasada, pero que me gustaría incidir en eso. ¿Hay más autismo en la actualidad que hace 15 años, por ejemplo? ¿Más casos de autismo? Pues creo que sí. Lamentablemente es así. ¿Pero por qué se debe? ¿A qué se debe? Pues hay factores que quizás todavía hoy desconocemos,
que tienen que ver con condiciones ambientales que han ido cambiando en los últimos 15, 20 años, exposición a muchos químicos, a muchos contaminantes que antes no existían en el medio ambiente y que cada vez estamos como cargando más cantidades todos estos tóxicos en el medio ambiente, y el sistema nervioso es muy sensible, es el órgano más sensible a todas esas condiciones diferentes. Y seguramente esa condición ambiental nueva, junto con unos, diríamos, sensibilidad genética que ya el individuo lleva de por sí, la unión de esos dos factores está haciendo que hoy en día 1 de cada 100 niños aproximadamente padezca un trastorno del espectro autista. Además, si una pareja tiene un hijo autista, ¿tiene más posibilidades de tener otro hijo autista? Sí, hoy conocemos que el riesgo es diferente cuando tienes un antecedente ya en la familia con trastorno del espectro autista, principalmente porque sabemos que entre el 45-55% de los casos que padecen estas patologías tienen una alteración genética conocida. El tener una alteración genética es una predisposición a heredarla, que se hereda. Y entonces puede tener un hermano, puedes tener un primo, y se conoce que la probabilidad de tener un segundo hijo afectado es en torno a eso, al 8-18%, dicen las estadísticas. Su equipo ha desarrollado o está desarrollando un fármaco que mejora los síntomas del síndrome X frágil. Dicho así suena como muy técnico, pero ¿qué es este síndrome? Y cuénteme, porque el fármaco está funcionando, ¿no? Sí, el síndrome X frágil es una discapacidad intelectual de origen genético, es la discapacidad más frecuente de estas de tipo genético hereditario, y además es la causa de autismo genético hereditario más frecuente. Generalmente en hombres, ¿no? ¿Más que en mujeres? Hay más en hombres que en mujeres porque es una alteración genética que está determinada por el cromosoma X, y en mujeres tenemos 2 cromosomas X y uno de los 2 puede ayudar a superar la dificultad. ¿Y cuáles son los síntomas de las personas con el síndrome X frágil? Pues en muchos casos se confunden con un autismo. El autismo que todo el mundo entiende lo padecen estas personas. Y los problemas del lenguaje, las dificultades a veces de relación social, problemas también a nivel cognitivo, tienen una serie de rasgos también a nivel físico, la cara un poquito más alargada, las orejitas más bajitas y evertidas. Tienen algunos rasgos que te pueden hacer sospechar también que no es el autismo clásico, sino que es el síndrome X frágil. Está claro que ante un caso de autismo los especialistas, psicólogos, psiquiatras pueden ayudar, pero también se puede ayudar desde la farmacología, ¿no? Entiendo. Y han desarrollado un fármaco que ayuda, ¿no? Sí, en esta patología hemos desarrollado el fármaco con todo el conocimiento anterior que hemos tenido, gracias a que teníamos aquí en Málaga un ratón que padecía esta enfermedad, era un ratón transgénico, que en el que se había modificado la misma alteración genética que padecen los pacientes y manifestaba todos esos rasgos. Con ese ratón hemos podido investigar qué es lo que estaba pasando en el sistema nervioso y encontrar una diana terapéutica, que es lo que necesitamos para cada uno de los trastornos del espectro autista, buscar cuál es la alteración, diríamos, molecular o cuál es la vía fisiopatológica de la enfermedad y detectar cuáles son los fármacos que pueden mejorar esa vía. Y en el síndrome X frágil es lo que hemos estado haciendo. O sea, investigan lo que le pasa al ratón, dan con lo que le ocurre, desarrollan un fármaco y funciona en el ratón. En el ratón funcionó, esos son trabajos que hicimos 2007, 2008, 2009, 2010, y en ese momento que trabajábamos solo con el ratón descubrimos toda esa diana terapéutica, hicimos los ensayos preclínicos y demostramos que era eficaz una combinación de antioxidantes para mejorar la sintomatología. Ahí se hace una patente que protege esta invención y seguimos investigando porque esos resultados justifican que se pase a un ensayo clínico, que se pruebe en humanos. Y en el 2010 nos conceden la primera ayuda para poder hacer un piloto con 30 pacientes y buscar si esa misma combinación es buena para tratar esta patología en pacientes. ¿Y los resultados? Y después hicimos el pilotaje, conseguimos demostrar que había una eficacia, en principio leve, porque eran 30 pacientes, aumentamos a 100 casos, se demostró que había una mejora del lenguaje y a nivel cognitivo en un 65% de los casos, y en el último ensayo que hemos desarrollado terminado el año pasado, hemos visto que en pacientes pediátricos entre 1 y 8 años somos capaces de mejorar hasta el 83% de los casos, lo que nos llena de satisfacción y es un motivo de alegría enorme para un equipo que es
netamente andaluz, ¿no? Que todo se ha hecho desde aquí. Ajá. Se ha hecho desde aquí, se ha hecho desde Málaga, en el centro de Málaga. Y aquí es donde llega esa buena noticia que ayer Yolanda me daba. Yo creo que os llena de alegría, porque claro, el fármaco está en laboratorio, pero necesita llegar a la farmacia para que tengan acceso los pacientes a él. ¿Ya se ha dado un primer paso para que llegue a las farmacias? Sí. Bueno, Sí. un primer paso no, se han dado más de... Estamos en ello, desarrollando los distintos pasos que hay que conseguir para que ese fármaco esté disponible. ¿Y la buena noticia de ayer? Sí. ¿Qué se conoció ayer? La noticia de ayer es que la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, ha concedido también la designación de medicamento huérfano para este fármaco, que eso es diríamos un evento importante para que se consiga después llegar a la farmacia, porque al ser el síndrome X frágil una enfermedad rara dentro de la categoría de enfermedades raras, el que tenga la designación de medicamento huérfano le da cierta garantía a la farmacéutica que lo está desarrollando, como que ella es en exclusividad, tiene ese desarrollo en exclusividad y lo puede, diríamos, distribuir durante un periodo de tiempo. En algún momento la hemos escuchado hablar, cuando se habla de los síntomas que padecen las personas con autismo, de que también estas personas tienen ciertas habilidades. ¿Ayuda el potenciar esas habilidades? Sí. ¿De qué habilidades estamos hablando, Yolanda? Sí, hay muchos pacientes o muchas personas que tienen estas sintomatologías que, a pesar de tener dificultades en distintos ámbitos, después tienen unas habilidades enormes, a veces en razonamiento matemático, en una memoria prodigiosa, en ser capaces a veces de entender otras cosas que a lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidos, porque tienen mucha sensibilidad en distintos tipos de sentido, auditivo, sensorial, y muchas veces ellos son capaces de aprenderse libros enteros de materias que a nosotros nos costarían mucho tiempo. O sea, eso no es un mito, eso es real. Eso es real, eso es real. Niños que te hacen unos cálculos, que te hacen una descripción a veces de aspectos, ¿no? Hay un caso en Málaga que pinta desde los 11 años y es capaz de ver un jardín y te hace al milímetro el espacio, los árboles, como si son altos, si son bajos, el tipo de árboles que son, el color que tienen los árboles. O sea, se queda como con una fotografía de todo lo que ha visto y es capaz después de recrearlo. Porque es una de las habilidades, la habilidad de copiar, ¿no? Claro, porque es como que su sistema nervioso es más sensible y es capaz más de retener más información que otras personas que a lo mejor no tenemos esa habilidad. ¿Esto ayuda, el potenciar este tipo de habilidades, a su vida cotidiana? Perfectamente, porque eso les da también autoestima, se ven capaces de hacer cosas y de hacerlas muy bien, y la autoestima, la motivación es lo fundamental para que estos niños después aprendan en otras áreas que a lo mejor les cuestan más trabajo, pero sabiendo que tienen esas habilidades, pues uno se encuentra más cómodo también. Yolanda, hay patologías como el Alzheimer o el Parkinson que reciben muchas ayudas, que ya no solamente se investiga mucho, sino que además los investigadores reciben mucho dinero, mucho apoyo para seguir adelante. ¿No ocurre lo mismo con el autismo? Pues ¿En qué situación quizá que notamos cierta desatención en ese aspecto, ¿no? Que es verdad que el cáncer, que es muy importante, ¿no? Que hay muchas personas que están padeciendo esas enfermedades y necesitan pues el apoyo y que las instituciones tomen conciencia de que es necesario la investigación. Pero también en trastornos del neurodesarrollo, fíjate la frecuencia, 1 de cada 100, ¿no? Es tan alto que la estrategia tiene que ser global, tiene que haber un multidisciplinar, que los pacientes necesitan apoyo a nivel social, a nivel educativo, a nivel sanitario. No es algo que tenga que ir por separado, porque es que el paciente, si no, está un poquito desatendido. Y la investigación tenemos que tenerla siempre en primer lugar, porque para poder avanzar en el tratamiento de estos pacientes es necesario que conozcamos qué le está pasando al paciente, qué biomarcadores, qué alteraciones moleculares le causa esa discapacidad o esa complicación. Y sabiendo eso, somos capaces después de diseñar los fármacos. Y eso solo puede ser investigando. Claro. ¿Qué le diría, nos queda ya muy poquito tiempo, pero qué le diría a unos padres que acaban de tener un crío, un niño, y se dan cuenta de que tiene ciertos síntomas? Pues realmente no hay que asustarse. Hay que pensar que el niño en este momento lo que está reclamando es una atención, y esa atención hay que buscarla donde sea necesario. Los programas que se han desarrollado hoy en día para tratar muchas de estas pequeñas alteraciones, que no son graves al principio, son muchas veces capaces de darle las herramientas al individuo para
para pasar esa dificultad. Entonces no hay que tenerle miedo, no hay que pensar eso ya su vida va a tener una discapacidad para siempre, no. Muchas veces esas pequeñas dificultades pasan y son pues un momento en la historia del individuo, ¿no? Lo que está claro es que desde lo que hacen ustedes en el Centro Biomédico de Málaga, lo que hacen los investigadores, se apoya muchísimo, se da calidad de vida a estas personas, pero también desde el día a día cualquier persona de a pie puede ayudarles. Yo pienso que la concienciación, y de ahí el Día Mundial hoy, es necesario en la sociedad en general, porque estos niños no son niños maleducados, son niños que tienen unas sensibilidades que a veces mucho ruido, muchas luces, el olor de los perfumes de las personas, esa sensibilidad sensorial les hace ser más reactivos y a veces pueden entrar en una rabieta en un centro comercial o en un restaurante. Claro, no es un niño maleducado, es un niño que ahora mismo que hay que darle una pequeña atención. Y a veces no todo el mundo está concienciado de que esa persona está sufriendo en ese momento, ¿no? Y él echa por lo menos una voz a los padres y eso hay que irlo desterrando un poquito. Somos diversos y como tal tenemos que ser atendidos. Pues Yolanda de Diego, enhorabuena por todos sus éxitos profesionales, porque eso redunda en el bien de la sociedad, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darle estos minutos de atención al autismo y encantada de estar siempre aquí. Muchas gracias. Mucha suerte.